El carruaje negro se bambolea violentamente por el camino embarrado, mientras Inés de Alarcón lucha contra las manos que la sujetan en la oscuridad. A kilómetros de distancia, el duque Adrián de Montero azota los flancos de su caballo, con la lluvia golpeando su rostro y la desesperación acelerando su pulso. Los cascos del animal salpican barro en la noche tormentosa, mientras en la mansión abandonada, un documento con la firma del duque yace rasgado sobre una mesa de caoba. El rostro de Inés, iluminado por un relámpago, muestra determinación donde antes solo había miedo, mientras sus captores discuten su destino, como si ella fuera una mercancía. En la distancia, el sonido de casco se acerca inexorablemente, trayendo consigo la promesa de un rescate o la sentencia final de una libertad perdida para siempre. El salón de la cofradía de San Jerónimo guardó un silencio sepulcral cuando don Bernardo Montesinos, presidente del Consejo de Notables, se puso de pie con gesto solemne. Inés de Alarcón, sentada en la primera fila con su vestido negro de viuda, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En vista de las circunstancias excepcionales, anunció don Bernardo con voz proyectada para impresionar, este consejo ha decidido aceptar la generosa propuesta de don Federico Valverde para tomar bajo su tutela y protección matrimonial a doña Inés de Alarcón y Mendoza. Los murmullos de aprobación recorrieron la sala. Inés apretó los guantes negros entre sus dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El enlace se celebrará en 3 semanas, continuó, salvaguardando así el patrimonio familiar y el buen nombre de los Alarcón. Federico Valverde, sentado al otro lado del salón, inclinó la cabeza con falsa modestia. A sus 50 años, viudo y sin hijos, su fortuna y posición le habían granjeado el respeto de toda la comarca. Este matrimonio benefactor, concluyó don Bernardo, evitará la vergüenza de ver a una dama de noble cuna caer en la indigencia. Desde el fondo del salón, parcialmente oculto tras una columna, el duque Adrián de Montero observaba la escena con el ceño fruncido. Notó cómo la espalda de Inés se tensaba bajo el encaje negro, cómo sus hombros se cuadraban imperceptiblemente, preparándose para algo que nadie en aquella sala esperaba. Inés se puso de pie con un movimiento fluido que atrajo todas las miradas. El silencio se hizo más denso mientras avanzaba hacia el estrado con pasos medidos. Agradezco la preocupación del consejo, comenzó con voz clara y firme, pero debo declinar el ofrecimiento. La expresión de don Bernardo se congeló en una mueca de incredulidad. Federico Valverde se inclinó hacia adelante, como si no hubiera escuchado correctamente. No deseo contraer matrimonio, continuó Inés. Mi situación económica, aunque precaria, no justifica la entrega de mi libertad. Doña Inés, intervino don Bernardo, recuperando la compostura, quizás no comprende la gravedad de su situación. Sin la dote desaparecida y con las deudas de su difunto esposo. Comprendo perfectamente mi situación, don Bernardo, lo interrumpió ella, y prefiero enfrentarla por mis propios medios. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Las señoras intercambiaban miradas escandalizadas tras sus abanicos. Esto es una imprudencia, sentenció doña Eulalia, la viuda más respetada del pueblo, una mujer sola sin recursos. Una viuda tiene derecho a decidir sobre su destino, respondió Inés, sosteniendo la mirada de la anciana. Federico Valverde se levantó entonces, con una sonrisa condescendiente que no alcanzaba sus ojos. Doña Inés está alterada por el duelo, dijo, dirigiéndose al consejo. Es natural que rechace inicialmente la idea. Con el tiempo comprenderá que actuamos por su bien. No estoy alterada, don Federico, replicó ella con frialdad. Estoy decidida. Don Bernardo golpeó la mesa con su bastón, reclamando orden. Este consejo no puede permitir que una dama de su posición caiga en el deshonor. Si es necesario, nombraremos un tutor que vele por sus intereses hasta que entre en razón. Inés palideció, pero mantuvo la cabeza alta mientras abandonaba el salón entre murmullos y miradas reprobatorias. Adrián de Montero permaneció inmóvil en su rincón, observando cómo Inés salía del salón con la dignidad de una reina. Había regresado a la comarca hacía apenas un mes, tras años de ausencia administrando sus propiedades en la corte, y lo que encontraba lo disgustaba profundamente. No conocía personalmente a Inés de Alarcón, pero recordaba a su esposo, un capitán que había muerto heroicamente en el frente. La viuda había heredado una finca en decadencia, y al parecer,
Una montaña de deudas que la comunidad consideraba demasiado pesada para sus hombros femeninos. Es una vergüenza, murmuró a su lado el conde de Villalba. Las mujeres de hoy han olvidado su lugar. Adrián no respondió. Observaba ahora a Federico Valverde, quien conversaba animadamente con don Bernardo. Conocía bien a ese tipo de hombres que disfrazaban su ambición de generosidad. La finca de los Alarcón, aunque deteriorada, ocupaba tierras colindantes con las propiedades de Valverde. ¿Qué opina, Excelencia?, insistió el conde. Opino que hemos presenciado algo inusual, respondió finalmente. Una mujer con el valor de defender su libertad. El conde lo miró escandalizado, pero Adrián ya avanzaba hacia la salida. Desde la ventana del salón, vio a Inés subir a un modesto carruaje. La determinación en su rostro contrastaba con el temblor de sus manos mientras se colocaba los guantes. En ese momento Adrián tomó una decisión. 3 días después de su negativa pública, Inés comprobaba amargamente el poder de las cadenas invisibles que la sociedad podía imponer. El administrador del banco se mostraba repentinamente reacio a concederle un préstamo sobre las tierras que aún conservaba. Lo lamento, doña Inés, explicó con falsa compasión, pero sin un aval masculino, la operación resulta demasiado arriesgada. En el mercado, los comerciantes que antes la saludaban con deferencia ahora la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Las invitaciones a tertulias habían cesado. Incluso su antigua doncella había presentado su renuncia, alegando que su reputación podría verse comprometida. Al regresar a su casa, una modesta pero digna residencia en las afueras del pueblo, encontró a don Bernardo esperándola en el salón. La criada lo había hecho pasar sin consultar. Vengo a hacerle entrar en razón, doña Inés, anunció sin preámbulos. Su situación se deteriora por horas. Mi situación se deteriora porque ustedes así lo han decidido, respondió ella, manteniéndose de pie para no invitarlo a prolongar la visita. La comunidad solo busca protegerla. Don Federico ha sido muy generoso al mantener su oferta matrimonial después de semejante desplante. No necesito protección, don Bernardo, necesito que respeten mi decisión. El hombre suspiró con exagerada paciencia. Mañana el consejo nombrará oficialmente a don Federico como su tutor legal. Es por su bien. ¿Mi bien? Inés sintió que la indignación le quemaba la garganta. ¿Qué bien puede hacerme perder mi autonomía? El bien de no caer en la miseria y el escándalo, respondió él, dirigiéndose hacia la puerta. Las mujeres solas terminan mal, doña Inés. Es la ley natural. Cuando el hombre se marchó, Inés se desplomó en un sillón. Las paredes de su propia casa parecían estrecharse a su alrededor. Había creído que su negativa bastaría, que el respeto a su voluntad prevalecería. Ahora comprendía que la libertad era un privilegio que debía conquistar, no un derecho que pudiera reclamar. El golpe en la puerta llegó pasada la medianoche. Inés, que no había logrado conciliar el sueño, bajó cautelosamente con un candelabro en la mano. A través de la mirilla distinguió la figura alta y elegante del duque de Montero. Disculpe la hora, doña Inés, dijo él cuando ella abrió la puerta, apenas unos centímetros. Pero mañana será demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué, Excelencia?, preguntó, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Para ofrecerle una alternativa, antes de que el consejo la ponga bajo tutela. Algo en la mirada directa, y sin artificio del duque, la hizo abrir completamente la puerta. Lo condujo hasta el pequeño salón donde horas antes había recibido a don Bernardo. No nos conocemos formalmente, dijo él, pero admiré el valor de su esposo en campaña y ahora admiro el suyo. Inés estudió su rostro, buscando señales de falsedad o condescendencia. Solo encontró una intensidad serena que la desconcertó. ¿Qué alternativa puede ofrecerme que no sea otra forma de tutela, Excelencia? Refugio temporal en mi propiedad, respondió sin rodeos. Tengo una casa de huéspedes, en los límites de mis tierras, lo suficientemente alejada para garantizar su independencia, pero bajo mi protección nominal para acallar habladurías. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó directamente. El duque sonrió levemente, apreciando su franqueza, la satisfacción de frustrar un abuso. No soporto ver cómo utilizan la protección como excusa para el control. Inés guardó silencio, sopesando la oferta y sus implicaciones. No le pido una respuesta inmediata, continuó él, solo que considere que mañana, cuando firmen esos documentos, perderá incluso la capacidad legal de aceptar mi oferta. Se levantó para marcharse,
pero antes de llegar a la puerta se volvió hacia ella. Estaré en el camino norte al amanecer, con un carruaje. Si decide aceptar mi ayuda, la esperaré hasta que salga el sol. Cuando la puerta se cerró tras él, Inés sintió algo que no experimentaba desde hacía meses. La chispa de la esperanza. La casa de huéspedes resultó ser una construcción de 2 plantas, rodeada de álamos y con vistas a un pequeño lago. Estaba amueblada con sobria elegancia y disponía de 2 criados que se ocupaban del mantenimiento sin resultar intrusivos. Nadie la molestará aquí, explicó el duque, mostrándole las habitaciones. Pero debo establecer algunas condiciones para su seguridad y la mía. Inés asintió, consciente de que ninguna ayuda venía sin contrapartidas. No puede abandonar los límites de la propiedad sin escolta, comenzó él. No por restricción, sino por protección. Valverde tiene ojos en todas partes. Comprendo. Segundo, nuestra relación debe parecer estrictamente profesional. Le he ofrecido catalogar la biblioteca familiar, una tarea que justifica su presencia aquí, sin despertar rumores inapropiados. Una ocupación que agradezco sinceramente, respondió ella. Prefiero ganarme mi sustento. Y tercero, continuó el duque, con expresión más grave, debe permitirme investigar qué ocurrió realmente con su dote. Hay algo extraño en todo este asunto. Inés se tensó visiblemente. Mi dote se perdió en malas inversiones de mi esposo, respondió con rigidez. No hay nada que investigar. Adrián la observó con intensidad, como si intentara leer más allá de sus palabras. Como desee, concedió finalmente. Pero si Valverde está tan interesado en convertirse en su tutor, debe haber algo más que simple filantropía. Antes de marcharse, el duque le entregó una pequeña llave. Es de la puerta trasera, explicó. Quiero que sepa que puede irse cuando lo desee. Este refugio no es una prisión. Inés tomó la llave sorprendida por el gesto. Gracias por entender la diferencia, Excelencia. Adrián, corrigió él. Aquí no necesitamos formalidades. Durante las siguientes semanas, Inés encontró en la catalogación de la biblioteca un refugio no solo físico, sino también mental. Los volúmenes de filosofía, historia y literatura la transportaban lejos de sus preocupaciones inmediatas. Una tarde, mientras organizaba una colección de mapas antiguos, Adrián entró con expresión grave. He descubierto algo sobre su dote, anunció sin preámbulos. Inés dejó caer el mapa que sostenía. Le pedí que no investigara ese asunto. Y yo decidí desobedecer, respondió él, sentándose frente a ella. Su dote no se perdió en malas inversiones. Fue transferida en su totalidad a un hospital en Valencia, hace 3 años. El color abandonó el rostro de Inés. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía el mapa caído. No tenía derecho, murmuró. Tengo derecho a entender contra qué estamos luchando, replicó él con firmeza. ¿Por qué mantener en secreto algo que podría explicar su situación actual? Inés guardó silencio durante un largo momento, debatiéndose internamente. Finalmente exhaló un suspiro de rendición. Mi hermano menor Tomás enfermó gravemente, confesó en voz baja. Una dolencia pulmonar que requería tratamientos costosos. Mi madre utilizó mi dote para internarlo en ese hospital, el único que ofrecía esperanzas. Su esposo lo sabía, no respondió, evitando su mirada. Estaba en campaña. Cuando regresó herido, no tuve valor para confesarle que habíamos comprometido nuestro futuro. Murió creyendo que aún teníamos recursos. ¿Y su hermano? Falleció 6 meses después, a pesar de los tratamientos, respondió con un hilo de voz. Para entonces, mi esposo también había muerto, y yo quedé sola con las deudas y sin la dote. Adrián se acercó, tras un momento de duda, cubrió su mano con la suya. ¿Por qué mantener este secreto? No hay deshonra en intentar salvar a un hermano. La deshonra está en haber engañado a mi esposo, respondió ella, retirando suavemente la mano. Y en haber sacrificado un futuro por una esperanza que resultó vana. Los días se transformaron en semanas, y la relación entre Inés y Adrián evolucionó hacia algo que ninguno de los dos había previsto. Comenzó con conversaciones durante la cena, intercambios sobre los libros que ella catalogaba, debates sobre filosofía y arte que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Una tarde de octubre, mientras paseaban por los jardines, Adrián le contó sobre sus años en la corte. Aprendí pronto que el poder sin compasión es simplemente tiranía disfrazada de autoridad, confesó. Vi a demasiados nobles usar sus títulos como escudos para no enfrentarse a las consecuencias de sus actos. ¿Es por eso que regresó?
preguntó ella, observando cómo las hojas doradas caían a su alrededor. En parte, también porque aquí puedo ser más útil. En la corte era uno entre muchos. Aquí mis decisiones tienen un impacto directo. Inés asintió, comprendiendo mejor la naturaleza del hombre que caminaba a su lado. Usted también podría haber elegido el camino fácil, comentó él. Aceptar a Valverde, asegurar su posición. Ese camino solo es fácil si estás dispuesto a entregar tu alma como parte del trato, respondió ella con una sonrisa triste. Ya perdí demasiado como para perder también mi voluntad. Un súbito aguacero interrumpió su paseo. Corrieron hacia el invernadero cercano, riendo como niños, mientras la lluvia los empapaba. Una vez bajo techo, Adrián le ofreció su chaqueta. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y algo en ese contacto fugaz los detuvo a ambos. Se miraron en silencio, conscientes de la tensión que había crecido entre ellos. El cabello mojado de Inés se adhería a su rostro, y Adrián contuvo el impulso de apartarlo con sus dedos. Deberíamos regresar, sugirió ella, rompiendo el momento. Por supuesto, respondió él, retrocediendo un paso. Esa noche, Inés permaneció despierta, contemplando el techo de su habitación. Se había prometido no volver a depender emocionalmente de nadie, mantener su corazón a salvo de nuevas pérdidas. Pero la presencia de Adrián en su vida comenzaba a derribar murallas que creía impenetrables. Al otro lado de la casa, el duque también velaba, luchando contra sentimientos que consideraba inapropiados dadas las circunstancias. Protegerla era su deber. Amarla sería una complicación que ninguno de los dos necesitaba. La biblioteca del duque contenía no solo libros, sino también documentos legales y correspondencia familiar archivada meticulosamente. Inés había respetado estos archivos, centrándose únicamente en los volúmenes que debía catalogar. Pero aquella mañana, buscando un tratado de botánica mencionado en el inventario, abrió por error un cajón que contenía documentos recientes. Su propio nombre, escrito en tinta negra sobre un pergamino oficial, captó inmediatamente su atención. Con el corazón acelerado, extrajo el documento y comenzó a leerlo. Era un acuerdo legal, firmado por Adrián ante notario, que establecía una tutela temporal sobre ella, para su protección y bienestar. El documento otorgaba al duque autoridad legal para administrar cualquier asunto relacionado con su persona durante un período de 6 meses, hasta que la amenaza representada por don Federico Valverde fuera neutralizada. Sus manos temblaron mientras leía la fecha. 3 días después de su llegada a la casa de huéspedes. Todo este tiempo había creído estar recuperando su independencia, cuando en realidad había cambiado una jaula por otra, aunque ésta fuera más espaciosa y agradable. Inés, la voz de Adrián desde la puerta la sobresaltó. Ella levantó la mirada, sosteniendo el documento como una acusación silenciosa. El rostro del duque palideció al comprender lo que había descubierto. «Puedo explicarlo», comenzó él, avanzando hacia ella. «¿Explicar qué?», respondió con voz gélida. «Que mientras me hablaba de libertad y respeto, firmaba mi tutela a mis espaldas. Era la única forma legal de impedir que Valverde tomara control sobre ti», explicó, pasando inconscientemente al tuteo. «Necesitaba un documento oficial que contrarrestara sus intenciones». «¿Y no consideraste importante consultármelo?», preguntó ella, también abandonando la formalidad. «Decidiste por mí, exactamente como todos los demás. Intentaba protegerte», insistió él. «Protegerme», repitió ella con amargura. «La misma excusa que utilizan todos, don Bernardo, don Federico, ahora tú. Todos tan preocupados por mi bienestar, que olvidan preguntarme qué quiero realmente». Dejó el documento sobre el escritorio y se dirigió hacia la puerta. «¿Dónde vas?», preguntó él, alarmado. «A donde no necesite protección de ningún hombre», respondió, con la dignidad intacta a pesar del dolor que sentía. «A donde pueda ser dueña de mis propias decisiones, aunque me equivoque». Inés regresó a su habitación con la mente en ebullición. Mientras recogía sus escasas pertenencias, las palabras de Adrián resonaban en su cabeza. Era la única forma legal, había dicho. Quizás tenía razón desde una perspectiva práctica, pero el hecho de que hubiera actuado a sus espaldas revelaba una verdad dolorosa. Incluso él, que parecía diferente, consideraba que sabía mejor que ella lo que le convenía. No hizo falta empacar mucho. Había llegado con poco y se iría con menos, pero con algo que valoraba por encima de cualquier posesión material. Su dignidad intacta.
Escribió una breve nota que dejó sobre la cama. Agradezco tu intención de protegerme, pero no puedo quedarme donde mi voluntad es considerada secundaria. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones que vivir bajo la ilusión de una libertad que no poseo. No me sigas. No es tu enemigo quien me aleja, sino tu propia incapacidad de verme como un igual. Salió por la puerta trasera al amanecer, utilizando la llave que irónicamente el propio Adrián le había entregado como símbolo de una libertad que resultó ser condicional. El camino que conducía al pueblo estaba desierto a esa hora. La niebla matutina envolvía los campos, otorgándole cierto anonimato mientras avanzaba con paso firme. No tenía un plan claro, solo la certeza de que debía recuperar el control sobre su vida. Quizás buscaría refugio temporal con una antigua amiga en la ciudad vecina, o tal vez intentaría llegar hasta el convento donde su tía era abadesa. Lo importante era avanzar, alejarse de quienes insistían en decidir por ella, aunque lo hicieran con las mejores intenciones. La seguridad era un lujo que estaba dispuesta a sacrificar en el altar de su autonomía. Federico Valverde golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas de cristal. Frente a él, don Bernardo observaba nerviosamente la reacción de su aliado ante las noticias. ¿Cómo que ha desaparecido?, exigió saber Federico. ¿No se suponía que estabais vigilando sus movimientos? Desapareció hace semanas, explicó don Bernardo, secándose el sudor de la frente. Creímos que había huido a la capital, pero nuestros informantes la vieron ayer en el camino a Villanueva. Valverde se levantó y caminó hasta la ventana. La lluvia comenzaba a caer, presagiando una tormenta. El duque de Montero, murmuró, como si el nombre le quemara la lengua. Debí imaginar que interferiría. Ya no está con él, aclaró don Bernardo. Según nuestro informante, viaja sola y parece dirigirse hacia el norte. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Valverde. Entonces es el momento perfecto, declaró, volviéndose hacia su interlocutor. El consejo ya aprobó mi nombramiento como tutor legal. Solo necesito que ella firme los documentos. Pero si se niega, no estará en posición de negarse, lo interrumpió Valverde. Una mujer sola sin recursos, en medio de una tormenta, aceptará mi rescate como la bendición que es. Don Bernardo pareció incómodo por primera vez. ¿Qué planeas exactamente, Federico? Simplemente acelerar lo inevitable, respondió, sirviéndose una copa de brandy. Envía a Tomás y Rodrigo a interceptarla antes de que llegue a Villanueva. Que la traigan a mi casa de campo, la que está junto al viejo molino. Nadie nos molestará allí. Eso suena a secuestro, objetó débilmente don Bernardo. Valverde lo miró con desdén. Suena a un tutor preocupado que rescata a su pupila de una situación peligrosa, corrigió. Todo perfectamente legal según los documentos que tú mismo ayudaste a redactar. Don Bernardo asintió, derrotado por su propia complicidad. Que sea discreto, murmuró levantándose para marcharse. No necesitamos escándalos. Por supuesto, respondió Valverde, sonriendo mientras la lluvia arreciaba contra los cristales. Todo se hará por su bien. Adrián cabalgaba bajo la lluvia, azotado por el viento y por su propia conciencia. Había respetado la petición de Inés durante 3 días, luchando contra el impulso de salir en su búsqueda. Pero aquella mañana, un mensaje urgente de uno de sus informantes había cambiado todo. Valverde había enviado hombres para interceptarla. El camino embarrado dificultaba el avance de su caballo. La capa empapada pesaba sobre sus hombros como un recordatorio físico de sus errores. Más rápido, urgió al animal, que resoplaba por el esfuerzo. Su mente repasaba obsesivamente los acontecimientos que los habían llevado a esta situación. ¿Cómo no había previsto que ella descubriría el documento? ¿Por qué no había sido honesto desde el principio? La respuesta era dolorosamente simple. Había actuado exactamente como los hombres que despreciaba. Había asumido que sabía mejor que ella lo que convenía, que su posición y privilegio le otorgaban el derecho de decidir por ambos. La lluvia arreció, como si el cielo mismo quisiera castigar su arrogancia. A lo lejos, distinguió la silueta de un carruaje avanzando con dificultad por el camino enlodado. Espoleó a su caballo, acortando la distancia. No podía estar seguro de que fuera Valverde, pero su instinto le decía que Inés estaba en peligro. Y esta vez no actuaría solo por lo que él consideraba correcto, sino por lo que ella merecía, la libertad de elegir su propio camino. Mientras cabalgaba,
Formuló en su mente las palabras que diría cuando la encontrara. No más excusas, no más decisiones unilaterales disfrazadas de protección. Le ofrecería su ayuda sin condiciones, y si ella la rechazaba, respetaría su decisión aunque le partiera el alma, porque había comprendido, demasiado tarde quizás, que amar verdaderamente a alguien significaba reconocer y respetar su autonomía, incluso cuando sus decisiones no coincidían con las que uno tomaría. Y si tenía la oportunidad de demostrárselo, no la desperdiciaría. El carruaje avanzaba con dificultad por el camino convertido en un lodazal. Dentro, Inés luchaba por mantener la calma, mientras los dos hombres que la habían interceptado discutían en voz baja. Don Federico dijo que la lleváramos directamente a la casa del molino, insistía el más corpulento. Con este tiempo no llegaremos antes del anochecer, respondió el cochero. Deberíamos buscar refugio en la posada del cruce. Inés había intentado resistirse cuando la abordaron, pero la superioridad física de sus captores hizo inútil cualquier esfuerzo. Ahora sentada en el incómodo asiento, evaluaba sus opciones. Las puertas estaban aseguradas desde fuera, y saltar del carruaje en movimiento, especialmente con este clima, podría resultar fatal. La tormenta arreciaba, convirtiendo la tarde en una oscuridad prematura. A través de la ventanilla empañada, Inés apenas distinguía el paisaje. Los relámpagos ocasionales iluminaban brevemente el camino, revelando árboles azotados por el viento y campos anegados. Un trueno particularmente violento sobresaltó a los caballos, que relincharon asustados. El carruaje se bamboleó peligrosamente mientras el cochero luchaba por controlar a los animales. «Maldita sea», gritó. «Esto es una locura». En ese momento, Inés escuchó otro sonido que se mezclaba con la tormenta. Cascos de caballo aproximándose a gran velocidad. Por un instante, su corazón se aceleró con esperanza. ¿Sería posible? Un nuevo relámpago iluminó la silueta de un jinete que se acercaba por el lateral del camino. Incluso a través de la cortina de lluvia, Inés reconoció la figura alta y la determinación en la postura de Adrián. El hombre corpulento también lo vio y sacó una pistola de su cinturón. «Tenemos compañía», anunció, preparando el arma. «Parece que el duque quiere recuperar lo que considera suyo». Inés apretó los puños. No era propiedad de nadie, y estaba cansada de ser tratada como tal. Todo sucedió en cuestión de segundos. El carruaje se detuvo bruscamente cuando uno de los caballos resbaló en el barro. El hombre armado abrió la puerta para disparar contra Adrián, pero el movimiento brusco lo desequilibró. Inés vio su oportunidad. Empujó con todas sus fuerzas al hombre, haciéndolo caer al lodazal. El cochero saltó de su asiento para ayudar a su compañero, dejando momentáneamente el carruaje sin vigilancia. Adrián había desmontado y corría hacia ellos, esquivando al hombre caído que luchaba por recuperar su arma del barro. «Ahora», gritó el duque, extendiendo su brazo hacia Inés, mientras mantenía a raya al cochero con su espada. Sin dudar un segundo, Inés saltó del carruaje. Su vestido se rasgó contra la puerta, pero no le importó. Durante un instante, sintió que flotaba en el aire, suspendida entre el peligro y la salvación. Sus manos se encontraron en medio de la tormenta. Los dedos de Adrián se cerraron firmemente alrededor de los suyos, transmitiéndole una seguridad que iba más allá de lo físico. No fue un rescate impuesto, sino una elección. Ella saltó porque quiso, porque decidió confiar una vez más. Y en ese salto había más libertad que en todas las protecciones que le habían ofrecido antes. El hospicio de Santa Clara se alzaba solitario en la colina, sus muros de piedra, ofreciendo refugio a los viajeros sorprendidos por la tormenta. Adrián e Inés llegaron al anochecer empapados y exhaustos, pero a salvo. La hermana Consolación, una mujer de edad avanzada con ojos amables y manos firmes, los recibió sin hacer preguntas. Les proporcionó ropas secas y una habitación con 2 camastros separados por un biombo. «Este es terreno sagrado», explicó la monja, mientras encendía un brasero para calentar la estancia. «Aquí nadie puede entrar sin permiso de la abadesa, ni siquiera con órdenes oficiales». Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Inés, envuelta en un austero hábito prestado, se sentó en el borde de su camastro, con la mirada fija en las llamas del brasero. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó finalmente. «Tengo informantes en los caminos», respondió Adrián, manteniéndose a distancia respetuosa. «Cuando supe que Valverde había enviado hombres a buscarte, no pude quedarme de brazos cruzados».
Ella sintió lentamente. Gracias por venir, dijo con voz queda. Aunque sigo pensando que tenía derecho a marcharme. Lo tenías, confirmó él sin dudar. Y lo sigues teniendo. Mañana si decides continuar camino, no te detendré. Sus miradas se encontraron a través de la habitación en penumbra. He comprendido mi error, continuó Adrián. Quise protegerte según mis términos, sin considerar que la verdadera protección comienza respetando tus decisiones. Inés sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado presente durante tanto tiempo que casi formaba parte de ella. Mañana, respondió finalmente, mañana decidiremos. Esta noche solo quiero descansar sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, nadie me está imponiendo un destino. La mañana trajo consigo un cielo lavado y brillante. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y el aroma a tierra mojada. Inés despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por la pequeña ventana. Al otro lado del biombo, el camastro de Adrián estaba vacío. Lo encontró en el patio central del hospicio, conversando con la hermana Consolación y un hombre mayor que reconoció inmediatamente. Don Martín Suárez, el médico del pueblo y miembro respetado del consejo. Doña Inés, saludó don Martín, inclinando levemente la cabeza. Me alegra encontrarla a salvo. Ella lo miró con desconfianza. Don Martín siempre había sido cortés con ella, pero también había guardado silencio durante las reuniones del consejo, donde se decidió su tutela. Don Martín ha venido a confesarse, explicó Adrián, observándola atentamente. No solo ante Dios, sino ante ti. El médico asintió gravemente. He sido cómplice por omisión, comenzó, con voz cargada de arrepentimiento. Cuando el consejo decidió nombrar a don Federico como su tutor, yo sabía que sus intenciones no eran honorables. ¿Y por qué guardó silencio?, preguntó Inés. Por cobardía, admitió él sin excusas. Por temor a enfrentarme a hombres poderosos. Por esa falsa prudencia que nos hace cómplices del mal, mientras fingimos mantener la paz. Un grupo de niños huérfanos cruzó el patio en ese momento, dirigiéndose a la pequeña capilla para la oración matutina. Sus voces inocentes contrastaban con la gravedad de la conversación. Don Federico no solo codicia sus tierras, continuó don Martín. Ha estado manipulando al consejo durante meses. Varios de nosotros teníamos dudas, pero callamos en nombre de la estabilidad social. La estabilidad que se construye sobre la injusticia es una ilusión, intervino la hermana Consolación. Tarde o temprano, la verdad emerge. He venido a ofrecerle mi testimonio público, concluyó don Martín, mirando directamente a Inés. Ante el consejo, ante el juez provincial si es necesario. No puedo deshacer el daño causado por mi silencio, pero puedo intentar repararlo con mi voz. Inés observó al hombre mayor, reconociendo el valor que requería enfrentarse a sus propios errores. La verdad siempre tiene un precio, respondió finalmente, pero el silencio cuesta aún más. La sala del consejo nunca había estado tan concurrida. La noticia de que don Martín Suárez presentaría un testimonio sobre irregularidades en el caso de doña Inés de Alarcón había corrido como pólvora por el pueblo. Federico Valverde ocupaba su lugar habitual, proyectando una imagen de serena confianza que solo se veía traicionada por el tic nervioso en su mandíbula. Don Bernardo presidía la sesión con evidente incomodidad, evitando mirar directamente a Inés, quien permanecía de pie junto a Adrián en un lateral de la sala. Este consejo siempre ha actuado con la mayor rectitud, comenzó don Bernardo, intentando controlar la situación. Cualquier sugerencia de impropiedad. No son sugerencias, son hechos, lo interrumpió don Martín, avanzando al centro de la sala. Y es hora de que la verdad se escuche. Durante la siguiente hora, el médico expuso metódicamente cómo Federico Valverde había manipulado al consejo, presentando informes falsos sobre la situación financiera de Inés, y utilizando su influencia para aislarla socialmente. La tutela nunca fue para protegerla, concluyó don Martín. Fue para controlar sus tierras, que son estratégicas para la expansión de las propiedades de don Federico. Un murmullo recorrió la sala. Valverde se puso de pie, con el rostro congestionado por la ira. «Calumnias», exclamó. «Vamos a creer las palabras de un viejo senil sobre las de un benefactor respetado». «No solo sus palabras», intervino Adrián, avanzando con un documento en la mano. «También estos registros de transacciones, que muestran cómo has estado adquiriendo sistemáticamente propiedades de viudas y huérfanos bajo
tutela benéfica. El rostro de Valverde se descompuso al ver los documentos. Su mirada pasó de la incredulidad a la furia, y finalmente a la derrota cuando varios miembros del Consejo comenzaron a asentir, confirmando lo que muchos habían sospechado pero temido expresar. La máscara de la prudencia ha caído, declaró Inés, hablando por primera vez, y con ella, el sistema que permite que la protección se convierta en prisión. Don Bernardo, visiblemente afectado, golpeó la mesa con su bastón. Este consejo revocará inmediatamente la tutela impuesta sobre doña Inés de Alarcón, anunció, y abrirá una investigación sobre todas las tutelas aprobadas en los últimos 5 años. El atardecer teñía de oro los jardines del hospicio, cuando Inés encontró a Adrián sentado en un banco de piedra, contemplando a los niños que jugaban en el patio. Después de la tumultuosa reunión del consejo, ambos habían regresado a este refugio para recuperar la calma. «Has recuperado tu libertad legal», dijo él cuando ella se sentó a su lado. «El consejo ha anulado todos los documentos de tutela». «La libertad legal es solo el comienzo», respondió ella. «La verdadera libertad está en cómo decidimos vivir cada día». Guardaron silencio un momento, observando cómo la luz dorada transformaba el sencillo patio en un espacio casi mágico. «Sé que hay algo entre nosotros», continuó Inés finalmente, mirándolo directamente. «Algo que ninguno de los dos planeó o buscó». Adrián asintió, sin intentar negarlo. «Pero antes de que pueda permitirme sentir plenamente lo que mi corazón ya sabe», prosiguió ella, «necesito establecer mis condiciones». «Te escucho», respondió él con seriedad. «No quiero ser protegida, quiero ser respetada», comenzó. «No necesito un salvador, sino un compañero que camine a mi lado, no delante de mí». Adrián la observaba con intensidad, absorbiendo cada palabra. «Quiero conservar mi nombre, mi identidad y mi voz», continuó. «Y quiero tu promesa de que nunca, bajo ninguna circunstancia, decidirás por mí sin consultarme, aunque creas que es por mi bien». «¿Eso es todo?», preguntó él cuando ella hizo una pausa. «No», respondió con una pequeña sonrisa. «También quiero tu palabra de que, si alguna vez rompes estas condiciones, me lo dirás inmediatamente, sin esperar a que yo lo descubra». Adrián tomó su mano con delicadeza, como si sostuviera algo infinitamente valioso. «No son condiciones», dijo suavemente. «Son los cimientos de cualquier amor verdadero». 6 meses después, Inés caminaba por los jardines renovados de su finca ancestral. Las deudas habían sido saldadas gracias a la venta de algunas tierras periféricas, y la casa principal, aunque modesta comparada con la del duque, volvía a ser un hogar. Adrián la esperaba junto al viejo roble, donde habían instalado un banco de piedra similar al del hospicio. A su alrededor, los niños huérfanos que ahora recibían educación en la escuela que habían fundado juntos correteaban entre risas. «El consejo ha aprobado la nueva ordenanza», anunció él cuando ella se acercó. «Ninguna tutela podrá imponerse sin el consentimiento expreso de la persona afectada, independientemente de su género o condición». Inés sonrió, sintiendo que un ciclo se cerraba. «Un pequeño paso», comentó, «pero significativo». «Como todos los cambios verdaderos», respondió Adrián, ofreciéndole su mano. Ella la tomó sin dudar. Ya no era un gesto de rescate desesperado bajo la tormenta, sino una elección serena bajo la luz dorada del atardecer. No necesitaban anillos ni ceremonias para sellar lo que habían construido. Su unión no estaba basada en la posesión o la protección, sino en el respeto mutuo y la libertad compartida. Y mientras caminaban juntos entre los árboles, sus manos entrelazadas simbolizaban la más hermosa de las verdades, que el amor auténtico no tutela ni somete, simplemente acompaña.